Se ve bien ahí la pantalla, se ve el spider. Sí, voy a agrandar un poco la letra. Bien. Bueno, vamos a comenzar con la guía de esta semana, que es composición y agregación. Todavía no está visible, ya va a estar visible después de la clase esta. Y bueno, son solamente 4 ejercicios. Vamos a comenzar con el primero, que es el más sencillo. Bien. El ejercicio 1 dice, en Python los objetos se pueden comparar por igualdad, con este símbolo, o por identidad, que vendría a ser con el is. Como por ejemplo cuando yo en un is pregunto si, por ejemplo, 1 es, si es 1, por ejemplo. Esta condición me va a dar que es verdadero, porque obviamente 1 es igual a 1. Ahora, si yo creo dos variables, a igual 1 y b igual 1, lo mismo. Va a comparar el valor que hay dentro de esas variables. En cambio, si yo pongo que b sea igual a 2, acá esta condición va a dar que es falso y por lo tanto el if va a ser falso. Que obviamente hacer is o hacer el igual igual es lo mismo. Es una forma de comparar doblemente. Bien. Después dice, si dos objetos son idénticos, también son iguales. Sin embargo, dos objetos pueden ser idénticos, no, dos objetos pueden ser iguales sin ser idénticos. Por ejemplo, dos variables pueden tener el mismo valor, pero apuntar a dos objetos diferentes. Implemente la clase ciudadana. Bueno, esta primera parte ya la vamos a ver bien una vez implementadas las clases que piden acá. La segunda parte del enunciado dice, implemente la clase ciudadano, la cual permita identificar ciudadano a partir de su DNI, nombre y apellido. Y permita comparar a partir de su edad. Defina los métodos mágicos equivalentes y, bueno, todos los otros métodos mágicos que hay. En sí, este ejercicio no es nada diferente a lo que vimos en la clase anterior, que es prácticamente igual al último ejercicio que hicimos, me parece. Bueno, a ver, ¿qué clase hay que implementar acá? ¿O qué clases? Ahí este ejercicio o este problema es un poco más explícito sobre qué es lo que se quiere implementar, pero como van a ver en los próximos ejercicios, ya el enunciado no va a ser tan simple, sino que va a ser un poco más entendiendo un problema, más que un ejercicio.
Porque la diferencia entre un problema y un ejercicio es que en el ejercicio se dan los detalles y los pasos a seguir. En cambio, en un problema no se dan los pasos a seguir. Buenas tardes. La clase sería ciudadano, como dice en el ejercicio, ¿no? Bien, Y sí. los atributos serían DNI, nombre y apellido. Y después Bien, armaría DNI, los nombre y objetos. apellido. DNI, nombre y apellido, ¿y qué más? Y edad. Bien, y edad. ¿Y yo cómo puedo darle valores a esos atributos? ¿Qué necesito crear acá? Después de crear la clase ciudadano. Y tengo que crear la instancia, ¿no? La instancia. Sí, o un objeto, porque después eso es común para todos. Después No, tengo que ir individualizando. sí, yo me refiero acá dentro de la clase. Una vez que definí el nombre de la clase, ¿qué sería lo siguiente? El siguiente El paso. constructor. Bien, el constructor. Que sería el init. Que va a recibir un DNI, un nombre, un apellido y una edad. Después cada atributo le voy a asignar el valor que le corresponda. Apellido con apellido y edad con edad. Bien. Bueno, aparte, ya una vez que se definieron los atributos en el constructor, lo siguiente sería leer un poco más el enunciado e interpretar qué es lo que se quiere hacer. En este caso, ¿qué sería lo que hay que implementar dentro de esta clase? Según lo que dice esta parte del enunciado. Un método para compararlos por edad. Bien. ¿Y cómo puedo yo hacer ese método? ¿Cuáles son esos métodos que me sirven para comparar dos objetos en este caso? Los métodos mágicos. Bien, es lo que se listan acá, que vendrían a hacer todo esto. Vamos con el primero, que es el equivalente. ¿Qué recibían los métodos mágicos? Self y otro. Bien. ¿Y otro qué significaba? ¿Qué es ese parámetro? Es la comparación. Bien. Self vendría a representar la instancia que llama a este método y otro sería el siguiente objeto con el cual yo quiero comparar la instancia. Y ahora, ¿cómo defino el cuerpo de este método? ¿Cómo hago yo para comparar? En este caso, si dos objetos de la clase ciudadano son iguales. A ver, este ejercicio no va a ser nada más que un repaso de lo que vimos en la clase pasada. If self igual otro, return to. Bien. Puedo hacer así. No. Bueno, en este caso, ¿por qué vamos a comparar? Por edad. Bien, por edad. En caso de que esto sea cierta la condición, vamos a retornar verdadero. Y en caso contrario, falso. Bueno, esta es una forma de hacerlo.
Otra forma equivalente sería hacer esto. Que sería incluso un poco más corto. Directamente retornar esta comparación. Y una cosa que se puede mejorar acá es que siempre en un método, por regla una regla es que en cada método haya solamente un return, si es que lo hay, y no que haya dos. ¿Cómo puedo yo acá en este método hacer que haya solamente un return? ¿Qué tendría que hacer? Si yo quiero retornar verdadero o falso, pero una sola vez, haciendo una sola devolución. ¿Qué tendría que crear? Para que se mejore un poco más este código. Porque en este caso yo tengo un if-else solamente, pero si yo tuviera una concatenación acá de 10 if-else, y si me pongo a retornar en cada uno de ellos, sería complicado seguir la lógica que tiene el método. Lo ideal sería crear una variable que se llame valor, que inicialmente, no sé, le puedo asignar el valor de verdadero. En caso de que, o en vez de verdadero, si no sé, directamente le asigno un none, que significa que no va a tener ningún valor inicialmente. Después, dentro del if, si esta condición es verdadera, bueno, a valor le voy a asignar verdadero. En caso de que la condición no se cumpla, valor va a ser igual a falso. Y después, recién, fuera de ese if, retorno el valor. ¿Quedó claro? Sí, sí. Bien. Bien. Lo siguiente sería crear este método, que el LE era el menor igual, me parece. Que otra vez recibe la instancia y en este caso el otro objeto. ¿Y a este cómo lo implemento? Esta vez vamos a hacerlo de la forma reducida. Que directamente sería retornar la comparación. ¿Qué retorno acá? ¿Qué retorno acá? Lo mismo, pero lo único que cambia ahora va a ser que el operador de comparación es distinto. Ahora ya no es un igual igual, sino que es un menor igual. Ahora si quiero implementar el LT, ¿qué voy a utilizar acá? El LT era el menor. Solamente cambia eso.
quiero implementar el siguiente, que es el que este es el mayor igual. Lo mismo para el GT. Que ahora va a ser solamente el mayor, sin el igual. Y hasta acá ya cubrimos todos los métodos mágicos que pide el enunciado. Se podría agregar otro método mágico que es el NT. ¿Se acuerdan qué hacía el NT? No, el NE, perdón. NE, que es para negar una comparación. Se utiliza para decir que dos objetos son distintos. ¿Cómo lo hago esto? Para decir que un objeto es distinto a otro. Self edad, interrogación igual. Return self. Bien. Interrogación igual, que este Exclamación, símbolo se perdón. utiliza para... sí, que se utiliza para decir que algo es distinto a, en este caso, otro punto de datos. Bien. Lo siguiente sería probar esta clase, a ver si funciona bien. ¿Cómo hacíamos para hacer la parte principal del código? O sea, la parte en donde se ejecuta el código principal del programa. ¿Se acuerdan cómo se hacía? Con el main, ¿no? Algo así. Sí. ¿Y cómo era la sintaxis? Sí, CNAME es igual al string main. Y ahora sí, dentro de este if va la ejecución que yo quiero que se muestre por console, o lo que yo quiero que se ejecute. Porque si nos ponemos a pensar, esta clase no se va a ejecutar. Porque esto es solamente la definición de una clase. Lo que realmente se va a ejecutar va a ser lo que esté dentro de este if, que es la parte principal del programa. Bien, lo siguiente sería crear entonces, vamos a crear tres elementos de la clase, tres objetos de la clase ciudadano. Uno. ¿Qué le paso yo a ciudadano a la hora de crearlo? Sus ¿Qué le tengo que atributos, pasar yo a la clase? Bien, ¿y qué atributos son? la edad, el nombre, el DNI, el apellido. ¿Se los paso en cualquier orden? No, en ¿O el hay uno orden que los establecido? tenía. En el orden que los Bien, tenía. primero el DNI, después el nombre, después el apellido, después la edad.
En este caso vamos a poner que el DNI sea un entero cualquiera, un N. Porque lo único que importa ahora en esta clase es la edad, ya que los otros atributos se utilizan. Ahora sí, vamos a darle edad a 18. Crear otro objeto de la clase ciudadano. Con edad de 23. Un tercer objeto. DNI 3. Cualquier nombre. Cualquier apellido. Y edad 28. Ahora sí yo puedo hacer un print. Si yo ahora acá en el print quiero comparar el ciudadano 1 con el ciudadano 2, ¿cómo hago? Y yo acá quiero comparar que si ciudadano 1 es igual a ciudadano 2, por ejemplo. Puedo hacer C1 igual C2. Otra forma equivalente sería hacer esto. C1 igual is C2. Lo voy a ejecutar. En este caso me dice que es falso, ya que C1 y C2 son distintos, porque tienen distinta edad. ¿Qué pasa si yo ahora a C2 le pongo de edad 18? Lo comparo. Uno me arroja verdadero y el otro me arroja falso. ¿Por qué será? Vamos acá al enunciado. ¿Qué dice al principio? En Python los objetos se pueden comparar por igualdad o por identidad. Yo cuando comparo por igualdad evalúo si la comparación interna del objeto es igual. No me interesa si es el mismo objeto o no. En cambio, yo utilizo el if, los objetos sí o sí tienen que ser el mismo. En este caso, C1 es un objeto y C2 es otro objeto. Por lo tanto, no son el mismo. Por eso esta segunda condición da falso. Y esta primera condición da verdadero. Porque acá en el primero se compara por atributo. En cambio, acá se compara ya directamente si el objeto es el mismo. En este caso, internamente, lo que se compara es a qué dirección de memoria apuntan cada uno. Como el primer objeto apunta a una dirección de memoria y el segundo a otro, y esas dos direcciones son distintas porque son dos objetos distintos, la comparación da falso. Por más que los atributos, en este caso, edad, que es por el cual se comparan, sean iguales. ¿Y no se usa el método mágico para compararlo? Al utilizar el is, no. Solamente con los operadores. En este caso, el operador igual. Porque is internamente, aparte de ser un operador, trabaja de forma distinta. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Bien. Bueno, si yo quisiera, por ejemplo, ver al ciudadano 1, acá en valor, acá en el explorador de variables, en valor, obviamente me va a decir algo raro, que no me va a decir exactamente lo que yo quiero ver, que son los atributos de este elemento, de este objeto. Yo clic sobre el valor, yo puedo ver ahí los atributos y qué valores tienen. Y de qué tipo son también. Por ejemplo, apellido de tipo string y tiene el valor de una M.
El DNI tiene el valor de 1, es un entero, y la edad es un entero y tiene el valor 18. Bien. Bueno, si se entendió este ejercicio, vamos a pasar al siguiente. El siguiente sí es un poco más complejo. El ejercicio dice implemente una cuenta telefónica que permita registrar la duración de las llamadas a medida que se realizan consumo. Estos se van registrando y permiten luego imprimir por pantalla los movimientos. Además permite agregar saldo a la cuenta y conocer su saldo actual. También existe la posibilidad de ajustar el precio del segundo de llamada en cualquier momento. ¿Qué clases identifican en este enunciado? ¿Clases o clase? Si yo quiero modelar una cuenta telefónica por medio de la cual las personas se van a poder hacer llamadas, ¿qué clases voy a necesitar para modelar eso? ¿Cuáles podrían ser esas clases? Acá me dicen usuario y tarifa. Bien. Bueno, más que usuario podría ser una clase que sea persona. Y otra clase que sea cuenta telefónica. Y dentro de la clase cuenta telefónica ahí modelar todo lo que sea el tema de la tarifa, el precio que va a tener el segundo de llamada, el saldo que hay en la cuenta, el registro de llamadas que es parte del enunciado. Bueno, acá el enunciado ya cuenta telefónica dice que pues si nos ponemos a buscar en el enunciado lo sustantivo, el primero ya es cuenta telefónica. Acá dice implemente una cuenta telefónica que permita registrar la duración de la llamada. Por lo tanto, cuenta telefónica sería la primera que sale al leer el enunciado. En este caso la segunda sería persona, aunque no se lo da no se lo dice puntualmente, pero si nos ponemos a pensar un poco en la lógica que tiene que tener la clase y cómo va a manipular la información, lo más adecuado sería que haya una clase persona, la cual manipule su DNI, todos sus datos, su nombre, su apellido. Bueno, vamos a empezar la clase persona. Vamos a crear el constructor def init. Y en este caso, la clase persona, ¿qué atributos necesitaría tener para lo que es este enunciado? Por lo general, a la hora de modelar una clase, siempre se intenta tener la menor cantidad de atributos posible, solamente lo que sea necesario. Puede ser un código de cliente o el número de teléfono. Bueno, el código de cliente
Sí, podría ser un código de cliente. También sería necesario un nombre y un apellido para diferenciar a cada persona. Y ahora sí, acá dentro del constructor ya empezamos a asignar cada atributo con su valor. Lo siguiente sería, lo que podríamos hacer también sería crear un método mágico para yo poder imprimir un objeto de esta clase persona. Eso no lo hicimos en el enunciado anterior. Si yo ahora creo un objeto de la clase persona, código 1, nombre cualquiera, apellido cualquiera. Si yo ahora hago un print de la persona hasta que creé recién, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué se va a mostrar por consola? Si le doy a ejecutar, se va a mostrar un texto medio raro que dice que el objeto es del tipo persona y que está en la dirección de memoria 0x no sé cuánto. Yo no es eso lo que quiero ver. Lo que yo quiero ver a la hora de imprimir esa clase sería poder ver qué nombre y apellido tienen, por ejemplo. ¿Cómo yo puedo lograr eso? ¿A través de qué método? Te hago una consulta. Ahí en el ejercicio, ¿en qué parte te pide que ponga los datos del cliente? Porque yo lo que interpreto es que únicamente te pide una cuenta. O sea, que se defina la clase cuenta y que haga eso que te está pidiendo ahí, pero no te está pidiendo datos del cliente. No te pide datos del cliente, pero vas a ver que a la hora de modelar esa clase cuenta telefónica, para diferenciar entre un usuario y el otro, vas a necesitar el nombre y el apellido de ese usuario. Ahora Seguramente si lo pidiera, pero ahí no dice que hace falta diferenciar usuarios. O sea, yo creo que estamos haciendo como más de lo que te pide el ejercicio. No, porque vas a ver que a la hora de implementar la clase y para poder, obviamente, probar la clase va a ser necesario sí o sí crear un usuario, pasárselo a la clase cuenta telefónica, y otra cosa que vamos a tener va a ser una lista de llamadas que se van a hacer. Y yo, si tengo una lista de llamadas, voy a necesitar la cantidad de segundos que demoró esa llamada y la persona que realizó esa llamada. Aunque no se lo dé implícitamente, hay que saber diferenciar entre un usuario y el otro. Porque yo a la hora de probar el código voy a querer cerciorarme de que va a funcionar bien. Ahora me estoy limitando un poco a hacer una clase persona y repasar un poco cómo se presenta la clase persona, por ejemplo, un objeto de la clase persona por consola. Esto como para repasar un poco los métodos mágicos. A medida que voy desarrollando el ejercicio, me gusta agregar algunas cosas más como para que vayan repasando un poco y se vayan acordando de las cosas que tiene Python. Aparte de resolver, obviamente, el enunciado. En este caso, ¿se acuerdan cómo se hacía para mostrar por consola un objeto de una clase? ¿A través de qué método?
Bien. El Rep STR. y STR. Bien. Inicialmente, la diferencia entre rep y STR es que no hay diferencia. Los dos métodos sirven para lo mismo. Por ahí la clase STR es más para el programador, para probar una clase y testearla. Y el método representación lo utiliza más el cliente de la clase. Pero inicialmente no hay ninguna diferencia. Tanto con rep como con STR yo puedo imprimir, en este caso, un objeto. Hacer una representación a través de un string de un objeto. En este caso estamos probando la clase, vamos a usar STR. Y como había dicho la clase anterior, por lo general se intenta evitar utilizar un print dentro de una clase. Por lo general, si hay que mostrar un string, ese print lo tiene que hacer en todo caso el cliente de la clase, no la propia clase. Por lo tanto, acá en vez de imprimir, lo ideal sería retornar un string, como el nombre que tiene el método string. En este caso voy a usar un fstring. Se hace con llaves, no me están saliendo las llaves. Bueno, self.nombre, llaves de nuevo, el apellido, self.apellido, coma, el código del cliente es espacio, abro y cierro llaves, self.código. Bien, ahora yo si le doy a ejecutar de nuevo, en consola se va a mostrar el nombre y apellido y el código del cliente. Si le cambio, si a este método le cambio el nombre y le pongo rep, va a pasar lo mismo. Va a mostrar lo mismo porque los dos métodos sirven para lo mismo, pero por ahí la diferencia está en que uno se utiliza para probar una clase, un objeto de una clase, y el otro se utiliza para que el cliente lo utilice. En este caso voy a dejar STR. Ahora sí vamos a ir con el modelado de las clases que se piden acá. Voy a borrar este main. Ahora sí voy a crear la clase cuenta telefónica. Get init. Este código. Me parece que este código lo mejor sería que lo gestione, en este caso, la cuenta telefónica, ya que una cuenta telefónica va a pertenecer a un cliente, en este caso, a una persona. Una cuenta telefónica va a pertenecer a una persona. Lo ideal sería que ese código no lo tuviera la clase persona, sino que lo tuviera la cuenta telefónica. Por lo tanto, lo voy a eliminar de la clase persona. Lo voy a ingresar acá en cuenta telefónica. Acá se puede llamar ID.
y aparte de recibir un ID va a recibir un usuario. Y el usuario va a ser, en este caso, la persona que va a utilizar esa cuenta telefónica. Porque si no quiero hacerlo de esta forma, otra forma sería directamente acá, en vez de ingresar usuario, tener que ingresar un nombre, un apellido. Y si en un futuro me dicen que la clase va a necesitar un DNI y una dirección, ya la clase está empezando a ser un poco grande. Y como que tiene muchos atributos. Por eso acá lo mejor sería separar tanto nombre y apellido, llevarlo a una clase particular que gestione esas cosas, porque la clase cuenta telefónica no le interesa el nombre y el apellido de los usuarios. La clase cuenta telefónica lo único que tendría que hacer sería gestionar todas las llamadas que salgan o entren. Por eso, como mencioné anteriormente, lo ideal sería tener una clase persona que gestione el nombre y el apellido de cada persona. En este caso, para poder identificar cada usuario que va a tener la cuenta telefónica. O cada cuenta telefónica que haya. Después, a la hora de crear los objetos, va a quedar un poco más claro. Una consulta. Sí. Yo podría poner en vez de usuario, llamar a la clase persona y poner self ID persona, el nombre de la clase persona. No, acá en el constructor estaría mal hacer eso. Ah, bárbaro. Acá en el constructor lo que yo tengo que definir va a ser el nombre de los parámetros que voy a recibir cuando se cree esta clase. Yo no puedo acá escribir, por ejemplo, persona.id, si es que el ID lo va a tener la persona. Bueno, parece que ID no se puede utilizar acá, se utiliza para algo más. Voy a utilizar código. Y ahora sí, le doy valor a estos atributos. Bien. Bueno, también habíamos dicho que esta cuenta telefónica tiene que tener un registro de llamadas, según lo que dice el enunciado. Esta clase tiene que permitir registrar la duración de las llamadas. Yo para registrar una llamada, sí o sí necesito un listado de todas esas llamadas que pueden dar. Si yo quiero crear una lista que se llame registro de llamadas, ¿cómo la creo acá dentro del constructor? ¿Cómo creo ese atributo? ¿Utilizo el self o no? Si yo quiero crear ese atributo, ¿utilizo el self o no? Yo creo que no, porque tengo que contar Sí, cuánto dura Sí, cada llamada. sí, porque es un atributo. bien, es un atributo, se utiliza el self. Bueno, se puede usar un contador, sí, pero después cuando quieras diferenciar, cuando el usuario quiera ver, por ejemplo, a quién llamó o listar toda esa llamada, no se va a poder hacer eso, puede hacer un contador solamente. Porque también hay que tener en cuenta que va a haber ciertos consumos y que va a haber cierta cantidad de segundos para cada llamada. Por lo tanto, yo no puedo hacer un contador ahí. Sí o sí necesito crear una lista de llamadas que registren todas esas llamadas con la persona con la cual la persona que hizo esa llamada y que registre la cantidad de segundos que duró esa llamada. Por lo tanto, esta lista que yo voy a crear ahora va a ser una lista de tuplas o una lista de listas.
Inicialmente va a estar vacía. Una lista de tuplas. Cada tupla contiene el destinatario y el tiempo de llamada. Bueno, aparte, otra cosa, el saldo. Bueno, todo esto lo estoy escribiendo ahora que me doy cuenta en la clase persona y está mal. Tiene que ir en la clase cuenta telefónica. Ahora sí. El saldo inicialmente va a ser igual a 0. Y otro atributo que va a tener la cuenta telefónica, si vamos acá al enunciado, dice que también existe la posibilidad de ajustar el precio del segundo de llamada en cualquier momento. Por lo tanto, el precio de segundo va a ser otro atributo de la clase. Inicialmente vamos a ponerle que sea 0,1. El valor de segundo para una llamada. ¿Hasta acá hay alguna duda? Que quede claro que esta lista lo que va a contener va a ser, cada tupla va a ser un registro de llamada que cada registro va a contar con un destinatario y con un tiempo de llamada, que vendría a ser el tiempo de duración que tuvo esa llamada. Bueno, a ver, lo siguiente sería poder registrar una llamada. Si yo quiero registrar una llamada, ¿qué significa registrar una llamada? Sería agregar una llamada a la lista de llamadas. ¿Y para eso qué necesito? Que me pasen como parámetro. Registrar una llamada sería crear una llamada y agregarla a esta lista. ¿Qué necesito que me pasen como parámetro para crear una llamada y agregarla a esta lista? Si anteriormente dijimos que cada llamada va a ser una tupla. ¿Enseñar los minutos? Bien, lo segundo en este caso, lo segundo y el destinatario, más que el número de teléfono. Porque el número de teléfono tranquilamente puede ser un atributo acá de la clase persona. Yo lo puedo agregar acá. Ven que ahora surgió otro atributo más para la clase persona. Si yo todo este atributo lo hubiese puesto en la clase cuenta telefónica, acá me hubiese quedado una lista de atributos interminable. Y lo agrego acá en el STR. Bien. Bueno, voy a necesitar recibir un destinatario y la duración. En este caso es en segundo. Y ahora, ¿cómo creo una llamada? Y la guardo en la lista de registro de llamadas.
¿Qué contiene esta lista? Registro llamada, ¿qué es lo que había dicho que contenía esa lista? Tiene destinatario y duración. Bien, y eso es una tupla. Sí. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo necesito crear ahora? Tengo que tener una lista de destinatarios y otras de duración. Son dos listas. No, ¿Y un porque contador? acá en registro llamada yo directamente tengo una lista y esta lista, ¿qué es lo que va a contener dentro? Va a Hacer contener una tuplas. variable que sea una tupla. Bien, La cantidad de... hacer una variable que sea una tupla. Una tupla en Python, ¿qué es? Es lo mismo que una lista. Una tupla contiene elementos. En este caso puede ser esto una tupla. La única diferencia está en que una tupla, una vez que se crea, ya no se puede modificar. En cambio, una lista sí, yo puedo seguir agregando elementos indefinidamente o quitando. Pero una tupla no. Yo una vez que creo la tupla ya está, no la puedo modificar ni nada. Esa es la diferencia entre una tupla y una lista. Bueno, si yo quisiera acá podría usar una lista de listas. Pero como para repasar un poquito lo que es una tupla, está bueno hacer esto. Hacer una lista de tuplas.